Bienvenido a una lección sobre la ecuación de un plano tangente a una superficie. En esta lección, compararemos la ecuación de una línea tangente a una curva en 2 dimensiones con la ecuación de un plano tangente a una superficie en 3 dimensiones. En 2 dimensiones, sabemos que la pendiente de una línea tangente es igual a un valor de función derivada y, por lo tanto, la ecuación de una línea tangente en el punto x1, f de x1 en forma de pendiente de punto viene dada por y menos f de x1 es igual a f' de x una vez la cantidad x menos x1, donde nuevamente, f' de x1 es el valor de la función derivada, que nos da la pendiente de la línea tangente. Ahora, por supuesto, estamos asumiendo la función de un diferenciable en el punto dado. Si resolvemos esta ecuación para y sumando f de x1 a ambos lados, tenemos esta ecuación para la ecuación de una línea tangente a una curva en 2D, pero sabemos que en 3 dimensiones, tenemos una función de 2 variables y, por lo tanto, en lugar de la derivada, la ecuación de un plano tangente implica el primer orden de derivadas parciales o el parcial de f con respecto a x, y el parcial de f con respecto a y. Por lo tanto, la ecuación de un plano tangente en el punto x1, y 1, la coma f de x1, y 1 viene dada por esta ecuación aquí, que nuevamente se ve muy similar a la ecuación de una línea tangente en 2D, pero para el plano en 3D, observe cómo tenemos el parcial de f con respecto a x aquí, que nos da la pendiente de una línea tangente en la dirección positiva si tenemos el parcial de f con respecto a y aquí, que nos da la pendiente de la línea tangente en la dirección y positiva. Entonces la ecuación de un plano tangente es z menos f de x1, y 1 es igual a la derivada parcial de f con respecto a x veces x menos x1 más la derivada parcial de f con respecto a y por y menos y1. Entonces para z agregamos f de x1, y 1 a ambos lados y esta es la ecuación de un plano tangente a una superficie. Nuevamente, siempre que la función sea diferenciable en el punto dado. Veamos un ejemplo. Determine la ecuación del plano tangente a f de x, y en el punto negativo 2, 1, f de negativo 2, 1. Primero veamos esto gráficamente. La superficie azul viene dada por la función f de x, y, el punto rojo es el punto de tangencia y el plano amarillo es el plano tangente. Nuestro objetivo es determinar la ecuación de este plano tangente amarillo. Para el primer paso, determinemos la coordenada z dada por el valor de la función f de negativo 2, 1. Para determinar el valor de esta función, sustituimos dos negativos por x y 1 para y en la función dada, que nos da el cuadrado de 2 negativos dividido por 4 más el cuadrado de 1 más 3. Simplificando, el cuadrado del negativo 2 es 4, 4 dividido por 4 es 1, dándonos 1 más el cuadrado de 1 es 1 más 3, que es igual a 5, lo que significa que ahora sabemos que el punto de tangencia es negativo 2,1,5. Ahora mirando nuestras notas, el siguiente paso será encontrar las derivadas parciales de primer orden o la parcial de f con respecto a x, y la parcial de f con respecto a y. Una vez que las encontremos, tendremos que evaluarlas en el punto negativo 2,1. Para determinar el parcial de f con respecto a x, diferenciamos f con respecto a x, tratando y como una constante. La derivada de x al cuadrado dividida por 4 es de esperar que un cuarto x al cuadrado con respecto a x es un cuarto por 2x, lo que simplifica a la mitad x. La derivada de y al cuadrado con respecto a x es 0, porque tratamos a y como una constante. La derivada de 3 con respecto a x también es 0, y ahora necesitamos encontrar la parte de f con respecto a y. Diferenciando la f con respecto a y, ahora tratando x como una constante. La derivada de un cuarto x al cuadrado o x al cuadrado dividido por 4 con respecto a y es 0, porque tratamos x como una constante. La derivada de y al cuadrado con respecto a y es 2 y, la derivada de 3 con respecto a y es 0 y ahora necesitamos evaluar ambos para el tipo de parciales. En el punto negativo 2,1, para el parcial de f con respecto a x en el punto negativo 2,1, esto es igual a la mitad veces x y x es negativo 2. Una mitad veces negativo 2 es igual a 1 negativo, y el parcial de f con respecto a y en el punto negativo 2,1, tenemos 2 veces y, que es 2 veces 1, que es igual a 2. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para determinar la ecuación del plano tangente. La ecuación del plano tangente
Si z es igual a f de 2,1 negativo, que ya sabemos que era igual a 5, es la coordenada más el parcial de f con respecto a x en 2,1 negativo. De nuevo, esto representa la pendiente de la línea tangente en la dirección x positiva multiplicada por la cantidad x menos x1, donde x1 es la coordenada x en el punto de tangencia, que es negativo 2, dándonos x menos negativo 2. Entonces tenemos más el parcial de f con respecto a, y en el punto negativo 2,1, que nuevamente es la pendiente de la línea tangente en la dirección y positiva multiplicada por la cantidad y menos y1, que es y menos la coordenada y de 1. Ahora completemos los valores de funciones que faltan. Tenemos z igual a f de 2 negativos, 1 es la coordenada z de 5 más esta derivada parcial es igual a 1 negativo, entonces tenemos negativo una vez la cantidad x, más 2 más esta derivada parcial es igual a positivo 2 veces la cantidad y menos 1 y ahora simplificando, tenemos z igual a 5 distribuyendo 1 negativo. Tenemos más negativo x o solo menos x, y luego más negativo 2 o solo menos 2, distribuyendo 2 aquí, tenemos más 2 y menos 2. Simplificando una vez más, tenemos z igual tenemos negativo x más 2, y el término constante es 5 menos 2, que es positivo, lo que nos da más 1. Entonces, ahora sabemos que la ecuación del plano tangente en el punto dado es z igual a negativo x más 2 y más 1. Volviendo al gráfico por última vez, acabamos de encontrar la ecuación de este plano tangente amarillo. Quiero mencionar que derivaremos o probaremos esta fórmula en otro video, espero que les haya resultado útil.